Hola amigos, hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículos del 13 al 15, donde dicen las Escrituras estas frases que son una realidad. Dice, entre otras cosas, porque Satanás se transforma en un ángel de luz y sus ministros se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. Y hago referencia a este texto bíblico por el hecho de que en muchos vídeos he relatado frecuentemente que el Vaticano y la religión católica, hablo, enténdame, del clero, de la organización, es la religión más diabólica, satánica y asesinos de niños de la historia del mundo. Porque los asesinatos, violaciones de niños, torturas, quemas, aquí se habla de millones de niños. Ustedes saben perfectamente que el clero de toda la vida ha sido pedófilo, corruptor de menores, violador de niños, asesinatos de niños, pero de toda la vida, hoy más que nunca. Y que han sido protegidos por la gentuza criminal del Vaticano y por los gobiernos y por las noblezas. Por lo que quiere decir que por muchos crímenes, bestialidades, atrocidades, torturas a niños, como el caso de la niña de Alcácer, financiado por el Vaticano, por los obispos de España, interviniendo en la tortura de esas tres niñas de Alcácer, varios clérigos, representantes del Vaticano, que torturaron, masacraron y asesinaron a estas tres niñas. Pero eso lo sabe ya todo el mundo, y hay pruebas de ello, como las niñas de Bélgica, como en montones de niños, casos de estos espantosos, donde la policía tiene terror y miedo. La policía y muchos políticos están asqueados de esta gentuza criminal de la Iglesia Católica. Los tienen repulsión y asco, pero tienen miedo porque los policías honrados, policías honestos, amantes de la justicia y defensores de la criminalidad, están asqueados, están horrorizados de ver que tienen las manos atadas y que no les dejan moverse cuando estos monstruos clérigos, demoníacos, atacan a niños, los machacan, los violan, los asesinan. Ya he contado muchos casos en España que ya saldrán a la luz pública y que la policía tiene claros datos, pruebas, y les han prohibido hablar. Porque siempre la Iglesia Católica ha apoyado a dictadores asesinos de masas. En Sudamérica, en Asia, a Hitler, a Franco, a Mussolini, a Pinochet, a Satanás en persona. Siempre. A todos los asesinos de poblaciones enteras, vamos, es que los han besado el trasero la Iglesia Católica. Los ha apoyado a muerte. Y claro, entre ellos, entre los políticos corruptos que hacen rápidas fortunas inmensas cuando colaboran con el Vaticano y con la Iglesia Católica, pues se protegen unos a otros. Lo que quiere decir que la simple policía tiene las manos atadas, tiene terror de hacer cualquier cosa contra estos monstruos demoníacos, porque saben que de hacerlo van a por ellos. Yo tengo casos espeluznantes en mi propia persona. En la Edad Media yo, no hubiera empezado siquiera. Yo ya estaría quemado, torturado, me hubieran hecho firmar algún papel mediante tortura, fuego y terror, y haberme roto los huesos o aplastado los testículos como hicieron con millones, y hubiera tenido que firmar un tratado o algún documento que yo he hecho un pacto con el diablo para ir contra la Iglesia o algo así, y luego me hubieran quemado vivo en una plaza pública, como hicieron con millones. Hoy no pueden. No es que no quieran, es que no pueden. Porque gracias a Dios, como he contado en algunos vídeos, tengo una extrema protección. Gracias a Dios. Estoy extremadamente protegido, mi persona y mi familia. Y aunque han intentado, y tengo pruebas de ello, ya las sacaré algún día, múltiples veces eliminarme, como muchos medios, mandando asesinos a sueldo, poniendo artefactos explosivos en mi coche,
intentando entrar en mi casa para asesinarme, quemar mi casa, quemar a los míos, no pueden. Porque en cualquier intento de hacer una acción radical de asesinatos, se ha revuelto contra ellos. En muchos viajes que han mandado muchas veces el Vaticano varios asesinos, para a ver si hay suerte y por casualidad uno llega. Y en todos los casos que han venido en coches, en aviones, se han estrellado, los ha dado un ataque al corazón, han muerto en el camino o se han suicidado ellos mismos. Se han puesto su pistola en la nuca, en la boca y se han suicidado. Porque hay una protección sobrenatural en mi persona para impedir que nadie me toque. Por lo cual tienen miedo y terror de hacer alguna acción contra mí. Y lo único que hacen es lo que pueden hacer con mucho dinero y muchas influencias. Y es coaccionar y corromper a muchos medios de comunicación mediante cartas del Vaticano y presión de los políticos para que yo no hable jamás ni un solo minuto en medio de comunicación alguno, o de lo contrario se enfrentan a estos monstruos demoníacos y les arruinan la vida y la empresa. Porque ya me ha pasado muchos casos con la Cueva de Hércules en Toledo, cerrando mi entrada en medio de comunicación alguno. Y esto se habla de un país como España aconfesional, cuando la Iglesia cobra miles de millones de dólares del dinero de todo el mundo y a la fuerza, claro, sean o no sean católicos, y donde se existe en el papel, claro, libertad de expresión, libertad de un Estado democrático. Bueno, eso es en el papel, ¿no? Pero existe la censura y la persecución, como en los tiempos del franquismo, peor todavía. Claro, existe libertad de expresión en los medios, pues para gritar en el fútbol, para ver pornografía, para ver películas del oeste, o ver boxeo o toros. Sí, bueno, eso también en el franquismo lo existía, ¿no? Pero en el momento que alguien quiera soltar algo molesto para derrumbar estas organizaciones diabólicas, demoníacas, ya no lo permiten. O sea, ya van a por él. Porque de hecho, las familias que tienen niños, pero millones en todo el mundo, no estoy hablando de España solo, que han ido a la justicia, en la mayoría, el 90% de los casos, sobreseídos. No les han hecho ni caso, o les han dicho que no pueden hacer nada contra ellos, que vayan a los obispados y se quejen allí. Y los obispados, lo único que han hecho bajo mucha presión periodística es coger al cerdo miserable que ha violado a niños y cambiarle a otra ciudad mejor y compensarle, no al niño ni caso, al clérigo monstruo, y darle mucho dinero y mandarle a otra ciudad mejor donde ha vuelto a violar más niños, y así de ciudad en ciudad, pero en un caso millones. Clérigos, cardenales, obispos. Mire usted, ahora creo que han hecho santo al amigo Juan Pablo II, pero quizá poca gente sabe que Juan Pablo II en Polonia fue colaborador de los nazis, cuando los nazis estaban exterminando polonienses, y exterminando los campos de concentración, y trabajaba en una fábrica de ciclón 2, de cianuro, para las duchas, donde se eliminaron a millones de niños y mujeres, las duchas en los campos de concentración de exterminio nazi, el amigo Juan Pablo II. Y cuando terminó la guerra, fueron a por él y se metió rápidamente, o le aconsejaron que rápidamente se metiera de sacerdote, y entonces ya estaba inmunidad absoluta. Y ahora le hacen papa y santo, ¿sabes? Cuando ha sido un papa que protegió a todos los pedófilos degenerados, monstruos asesinos de niños, Maciá Mací y miles más, claro, y que cuando asesinaron, porque no quería participar Albino Luciani, Juan Pablo I, en el tráfico de drogas del Vaticano y en el blanqueo de dinero de la droga, de toda la droga del mundo, y en asesinato de jueces, banqueros, bueno, el Juan Pablo II fue colaborador también de los cardenales del Vaticano para el asesinato de Albino Luciani y ponerle a él de papa, el papa Juan Pablo II, el santo, el amigo. Y este papa actual, Benedicto XVI, antiguo, es miembro de la juventud de Hitlerianas alemanas, puesto que es alemán, y un fanático admirador de Hitler. Además, comisiones del papa han ido hasta el año 1986, que murió Hitler, no en Berlín, sino en Argentina, en Mendoza, un pueblo.
fueron comisiones a felicitar los cumpleaños de Hitler, pero hasta su muerte, del Papa, del Vaticano, pero montones, protegido, vamos, increíble, ¿verdad? Y bueno, es alucinante que una organización de monstruos, ladrones, traficantes de droga, pedófilos degenerados, ayudantes y colaboradores de todos los asesinos de masa del mundo, una religión que no tiene nada que ver con el cristianismo. No sé por qué narices le llaman eso cristiano. ¿Qué relación tiene con las escrituras sagradas, con Jesucristo, con el Evangelio? No estuvo jamás ni el apóstol Pedro en Roma. En ninguna parte de la escritura dice que estuviera en Roma. En Roma estuvo un apóstol, sí, el apóstol Pablo en la cárcel, y luego fue por orden del sumo pontífice de Roma, el Papa, los cristianos primitivos fueron echados a las fieras para que los comieran las fieras y los mataran. Y entre ellos el apóstol Pablo. El apóstol Pedro estuvo en Babilonia. Y eran personas normales, con familias normales, que no eran parásitos que bendecían a los políticos, al César, ni mucho menos. No participaban en guerra ninguna y menos colaborarían con asesinos de masa. Fíjese una cosa. El Pío XII, el amigo, el pájaro de cuenta, hizo un concordato con Adolfo Hitler para apoyarle a muerte durante todo su régimen, antes y después. Y todas las sacerdotes en Alemania felicitando a Hitler, dándole abrazos y besos, y en las iglesias, la cruz camada, las banderas, vamos, y desfiles de monjas y curas y esto, durante todo el régimen nacionalsocialista. De hecho, a los niños de los disidentes que no querían colaborar con Hitler, políticos de izquierdas, o comunistas, o testigos de Jehová, o gitanos, o de otras nacionalidades, que no querían participar de ninguna manera con Hitler, a los niños los cogían y los metían en las monjas, y las monjas a latigazos, y a muchos niños los mataron a patadas, las monjitas, las lesbianas esas, y cogían para educarles, adoctrinarles en el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. Es alucinante y diabólico que una religión tan diabólica, tan satánica, bueno, todavía la gente se vea impasible, impotente, indefensa. Sobre todo los niños, porque esa gentuza de toda la vida va a hacer lo mismo y cada vez peor a medida que su fin se acerca. Porque ellos saben, el Vaticano y la Iglesia Católica, que su fin desastroso se acerca y que van a ser destruidos, porque políticos de las Naciones Unidas y muchos políticos están asqueados de ellos. Los tienen odio, porque saben de estos crímenes, como la chica Madeleine, la niña Saldrá también, que se la llevaron, conociéndolo los padres, a un monasterio de Portugal. La Interpol lo escuchó, o sea, tiene escuchas, y entonces allí la violaron, la torturaron y la asesinaron. Y le prohibieron la Interpol de la corona inglesa de decir ni una sola palabra, o les acababan y les arruinaban. Si yo contase algún día mi caso, la cantidad de periodistas y abogados y gente que me ha querido ayudar y los han acabado, no lo podrán creer aun viéndolo, porque esa gentuza demoníaca, esos asesinos de masas, de sus propios papas incluso, es la monstruosidad más grande de la historia del mundo. Como dice el texto bíblico, Satanás se transforma en ángel de luz, y sus ministros, los ministros de Satanás, se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. Viene un final para el Vaticano y para toda la entera Iglesia Católica tan espantoso como ustedes no puedan ni imaginar, porque el odio de millones, miles de millones contra esa gentuza criminal es terrible, y los aplastarán y les harán a ellos, al Vaticano y a toda la entera religión, ese regimiento de monstruos, pedófilos, demoníacos, les harán, como dicen las escrituras sagradas en el Apocalipsis, les harán el doble de las cosas que ellas hicieron, el doble. Y eso ya pronto, y lo saben. Contra mí no pueden, y eso les horroriza y les pone el pelo de punta.